Hola, buenas tardes a todos, esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy los invitamos a que nos escuchen con este tema tan importante que es el abandono de familiares. Y bueno, me encuentro con el licenciado Edgar Adrián García Rodríguez, quien trabaja como fiscal en la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Adrián, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias, César, y excelente día, tarde o noche a los que nos escuchen el día de hoy. Y pues en esta sección hablaremos semana a semana, César, de temas relevantes dentro del derecho en materia aquí en Zacatecas, así como de interés nacional o internacional. El día de hoy vamos a hablar del delito de abandono de familiares antes y después de la reforma penal del 8 de junio del 2022, que va dirigido a estudiantes, a ya litigantes, incluso a personas que tengan interés en este tema. Perfecto. El abandono de familiares, ¿de qué trata? Sí, prácticamente la figura delictiva de abandono de familiares aquí en el estado de Zacatecas, pues va dirigido a aquellas personas que deben de ser garantes hacia hijos, padres, nietos, o que tengan la obligación de dar pensión alimenticia a esas personas. Pensión alimenticia se refiere a la protección, cuidados que requiere una persona, en este caso del núcleo familiar, como lo pueden ser proporcionarles el vestido, la alimentación, la educación, servicios médicos y cualquier otro que permita su adecuado desarrollo personal y colectivo. Sí, vamos a entrar en materia del tema relevante del abandono de familiares. Es de dónde origina esta obligación alimentaria. Eso nos lo da el Código Familiar, en este caso el Código Familiar del Estado de Zacatecas. Y un dato importante dentro de esta figura delictiva es que no se requiere que haya una sentencia judicial para que acudan a las instancias de las fiscalías para denunciar dentro del delito de abandono de familiares, pero sí es importante que acudan primero a la vía familiar para tener una cuantificación de esa pensión alimenticia, ya que para las fiscalías pues no tenemos un parámetro de cuánto es lo que se debe de cobrar, por lo cual pues se debe de acudir primero a los juzgados familiares. Y pues esa es tu especialidad también, nos puede decir cuánto se tarda si una persona va y demanda un juicio de alimentos, cuánto se tarda en fijar una pensión alimenticia provisional. Sí, mira, esa figura de la medida que se aplica al momento de solicitar una pensión alimenticia entra comúnmente desde el escrito inicial de demanda, ahí se solicita, y en el acuerdo de erradicación, que es decir, cuando te aceptan la demanda, inmediatamente el juez, salvaguardando los derechos primordiales como lo es de los alimentos, inmediatamente la concede. De ello podemos hablar que se tarda más o menos de 3 a 5 días en que el juzgado acuerde la solicitud y empieza a darse trámite a la demanda. Bueno, prácticamente 3 a 4 días pues es algo inmediato, por lo cual pues es un tiempo razonable para que vayan y acudan a las instancias familiares, vayan ante un abogado particular o unas instancias públicas para que le hagan este escrito de demanda, y una vez que tengan ello pues acudir con nosotros ante el incumplimiento de esas pensiones. ¿Cuánto es el parámetro que deben de dejar pasar para ese incumplimiento? Bueno, en ese entonces en las fiscalías lo razonable son aproximadamente unos 2-3 meses que incumpla con esa obligación para iniciar la investigación, para que ya no hay varias personas que dejan pasar años. No es necesario que dejen pasar tanto tiempo, con 2-3 meses son suficientes. Sí, algo importante a destacar en este punto es el hecho de que muchas personas quieren eximirse de quizá que se pueda iniciar una denuncia en su contra o que pueda prosperar, diciendo, ¿sabes qué? Pues es que yo le doy un mes sí, un mes no, un mes sí, uno no. Eso no exime de la obligación como tal, lo platicábamos el día de ayer. La pensión alimenticia no es a medias tintas, no puede ser como que un mes mis hijos comieron, el segundo mes no comieron, por eso no les di, el tercer mes sí, el cuarto no. Entonces la ley sí es muy tajante en ese sentido de que, ¿sabes qué? Si no hay causa justificada
para que no estés proporcionando la pensión de alimentos, se tiene que dar mes con mes, si así fue tasado, o de manera quincenal o semanal, según corresponde al caso en concreto. Sí, así es. Incluso pues los juzgados familiares son los que cuantifican el monto de esa pensión y la forma de pago, ya sea si va a ser semanal, quincenal, mensual, y pues dónde debe de ser pagado. Lo recomendado es que se paguen en el área de pensiones del tribunal, porque hay problemas jurídicos cuando se pagan a tarjetas particulares de las personas, porque después tienen que descargar los estados de cuenta de años anteriores y prácticamente muchos desaparecen porque las instituciones bancarias únicamente les proporcionan los más recientes. Sí, aparte, para seguridad de ambas partes, lo ideal es que el mismo tribunal, si son los que están conociendo obviamente de esta situación, lleven su registro. Es más sencillo poder acudir ante el tribunal para que emita los datos correspondientes, en lugar de tener que solicitárselos al banco, porque eso va a retardar el proceso. De hecho, se da mucho que las personas empiezan a ir por sus tarjetas del OXXO, se les empieza a pagar en las tarjetas del OXXO, y luego después, como no hay un antecedente que realmente entró ese dinero, pues empiezan a decir, ¿sabes qué? Es que tú no me pagaste, es que no es cierto que me has depositado. Entonces, más vale, para seguridad de todos, que se haga la consignación a través del mismo tribunal. Sí, así es. Es un tema muy importante, César, porque en la vida cotidiana, en las fiscalías y en las investigaciones, las personas que están obligadas a pagar pensión a veces no guardan comprobantes, y si lo hacen a tarjetas del OXXO, estos no tienen estados de cuenta, por lo cual pues ahora debe de pagar incluso doble. Ya exactamente. Decimos que el que no guarda pues paga doble. Entonces es algo importante, porque vamos a entrar en el tema importante del video del día de hoy, que es la reforma penal, César. Antes sí. La pena del delito de abandono familiares, la mínima era de 2 años y la máxima era de 5. Ahora, a partir del 8 de junio de este año 2022, pasa ahora de 5 años como mínimo y de 8 años como máximo. Es una penalidad muy alta que, pues, ¿cuál es tu punto de vista de por qué haría esto el legislador? Mira, me parece que es acertado que se haya subido la penalidad, toda vez que incluso, bueno, me atrevo a hablar, sin contar con los datos estadísticos precisos, que la fiscalía realmente está muy llena de abandono de familiares. Entonces, queriendo salvaguardar también quizá el trabajo judicial que se realiza en las fiscalías, han aumentado la penalidad. Eso con la intención de que la gente realmente haga conciencia de tener que cumplir con su obligación en favor de la persona acreedora. Siento yo que de manera legislativa es un acierto, porque eso implica que si te están acusando de abandono de familiares, ya no vas a poder salir con una suspensión condicional. Sí, así es. Aumento de penas, como los que nos están viendo algunos litigantes, pues ahora con estas penas ya no acceden a una de las dos salidas alternas para no enfrentar una sentencia, ¿verdad? Entonces, solamente en nuestro sistema penal mexicano pues existen dos. Uno es el acuerdo reparatorio y la segunda es la suspensión condicional del proceso. Esta ya queda descartada cuando el legislador incrementó las penas. Únicamente queda pues un acuerdo reparatorio en el cual pues tienen que estar de acuerdo ambas partes. Si no está de acuerdo una de las partes, pues ahora enfrentaríamos un mecanismo de aceleración, como lo es el procedimiento abreviado, que únicamente admite sentencia condenatoria y pues únicamente pues ya tendría antecedentes penales. Y la otra pues es enfrentar un juicio donde puede ser absuelto o sentenciado, pero en este juicio pues la mínima va a tener 5 años de prisión, lo cual también ahora a nivel de ejecución penal pues no tendría beneficios y tendría que quedar recluido en el Centro Regional de Reinserción Social. Usted puede ser un CEFERES o un centro estatal o una cárcel distrital. Sí, efectivamente, como lo comentaba, es un gran acierto por parte del legislador, ya que hay muchos casos actualmente de abandono de familiares, lamentablemente. Como lo hemos dicho desde el inicio, se dan casos de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres y entre mismas parejas. Entonces, considero que es correcto. Creo que hace que la gente pueda responsabilizarse más sobre esta obligación,
Pero por otro lado, creo yo que el gobierno actual está dejando de lado la parte de prevención del delito, que es indispensable para realmente palpar algún cambio dentro de la esfera social en la que nos desarrollamos. Creo que la política criminal está mal enfocada, no hay un plan realmente de seguridad, y la prevención, que es en todos los países, bueno, en los países donde hay menos incidencia delictiva, apuestan por la prevención, y esa es la forma en que realmente se puede atacar el delito. Es decir, el fondo no se está tratando, al menos a mi parecer. Sí, de hecho aquí lo que buscó el legislador no es hacer política pública de prevención, sino más bien de reacción, es decir, ya está atacando a través de las penas altas para que pues con estas penas las personas pagan o se van directamente a una cárcel, donde quedaría el otro supuesto, una vez que ha sido sentenciado y que se encuentra ya recluido, privado de su libertad, derivado de una sentencia condenatoria, pues ahora es el delito de abandono familiar, pues es un delito permanente que día a día, si no se cumple con esta obligación, pues se va actualizando. Y la pregunta era, una vez que se encuentra recluido en este centro, ¿tiene la obligación de seguir dando pensión alimenticia? Sí, mira, una vez que entra a los centros de reinserción, ya sea federal o estatal, tiene que seguir cumpliendo, como bien tú lo dices, es un delito permanente. Tiene que buscar los medios para trabajar y para con ello ir adquiriendo el dinero para poder estarlo destinando a las personas acreedoras. Entonces, si cuando entra el cerezo esta persona no trabaja, pues bueno, se le siguen acumulando dineros que va al final que tener que pagar, o si no, pues se va a tener que quedar recluido. Sí, de hecho, incluso en el Código Familiar establece que la persona que está obligada de ser garante, pues únicamente ya no debe de dar pensión alimenticia cuando está imposibilitado física o psicológicamente. Y en este caso, en el análisis de que se encuentra recluido en un centro privado de su libertad, pues claramente está privado de su libertad, pero no está imposibilitado físicamente, porque adentro puede trabajar haciendo cuadros, haciendo manualidades y destinarlas a la venta para obtener ingresos, porque pues las personas que tienen que tener esa pensión alimenticia, obtenerla, pues comen todos los días, se enferman, ocupan educación, ocupan entretenimiento y todas las vestido, todo lo que se requiere. Y una de las preguntas también que nos liga ahora a ello es ¿cuáles son las personas que pueden obtener las pensiones alimenticias? Sí, mira, la pensión alimenticia se puede solicitar, como lo hemos mencionado, a través de que están casadas dos personas o están en unión libre, según el tiempo que ha transcurrido. Si una dependía económicamente de la otra y al momento de la separación, obviamente va a haber una desestabilización financiera, ¿no? En perjuicio de una, esa persona puede acudir a las autoridades para solicitar ese pago de pensión de alimentos. Por otro lado está la parte de los padres a los hijos, que bueno, si el padre se hizo cargo del hijo durante tanto tiempo, pagándole los estudios, proviéndole de alimentos, de educación, de servicios médicos, el hijo, el padre, perdón, si por algún motivo no puede ya hacerse de su propio ingreso, pues bueno, puede demandar que el hijo ahora sea quien tenga la obligación de brindarle esos cuidados. En el último supuesto está el pago que tienen que realizar los padres en favor de los hijos. Esto, pues cuando hay alguna ruptura entre las parejas, que uno de los padres se va, pues bueno, la persona que quede a cargo del cuidado de los hijos es quien es merecedora de recibir ese pago para destinarlo a sus hijos. Sí, de hecho, varias personas que nos puedan estar viendo, pues incluso van a pensar que cuando hablamos de abandono familiares lo remite a pensar en niños, y no necesariamente es en cuestión de niños, también puede ser en adultos, incluso en personas adolescentes o que incluso ya cumplieron su mayoría de edad y que aún siguen estudiando. Son estudiantes pues que no han dejado de estudiar durante un tiempo prolongado, por lo que pues obviamente si una persona tiene 30 años y quiere iniciar su universidad, pues obviamente ya no va a estar
obligado a obtener esas pensiones alimenticias, ¿verdad? O cuando los adultos, los padres, sufren una enfermedad grave o imposibilitados físicamente, pues ahora los hijos son los que están obligados a cuidar a sus padres, ¿verdad? Sí, efectivamente. Cabe destacar que en el abandono de familiares nos podemos ir por dos vías. Una, la vía civil, de responsabilidad civil, y la otra por la vía penal. Nada más para dejarlo claro, por la vía civil, pues bueno, la condena va a recaer en una inhabilitación de la patria potestad o de la guardia y custodia. En caso de que se acredite que bueno, pues la persona no está contribuyendo con su obligación de pagar los alimentos, asimismo también se le puede condenar a una reparación del daño derivada del delito de abandono de familiares seguido en una instancia penal. Licenciado Adrián, el código penal, al menos para el estado de Zacatecas, bueno, en todos los códigos de México viene su apartado respectivo, al menos en el de nosotros, que es el del estado de Zacatecas, el artículo 251 contempla el delito de abandono de familiares. Sin embargo, hay que ser muy claros cuando se cae en ese delito de abandono de familiares, remitiéndonos al mismo código, el cual te voy a ir leyendo las fracciones que contemplan esos supuestos de manera enunciativa más no limitativa, para que se den una mejor idea de este delito de abandono de familiares. Dice: se considera como motivos injustificados para efectos del abandono de familiares, entre otros, los siguientes. Fracción 1, que se coloque dolosamente en estado de insolvencia. Sí, efectivamente, este precepto legal establece las formas injustificadas de las que las personas se pueden hacer valer para incumplir esas pensiones alimenticias. El legislador estableció cuáles son argumentos no válidos para argumentarse que no puedan dar pensión alimenticia, si es esta, que se coloquen dolosamente en estado de insolvencia. Y pues esta es una de las grandes supuestos que de forma cotidiana se pueden dar hoy en día en las investigaciones, y es cuando las personas tienen un empleo formal y que se les está reteniendo esa pensión vía nómina para que se le accedan a los niños o a las personas beneficiadas de esas pensiones, y lo que hace la persona que está pagando esa pensión es sencillamente dejar de trabajar, renunciar, para evitar dar esa pensión alimenticia. Efectivamente, muchas personas que luego les empiezan a hacer el cobro del pago de pensión alimenticia y luego llegan con nosotros: ¿sabe qué, licenciado? Es que siento que le estoy dando mucho, mi pareja está saliendo con otra persona, ni siquiera lo destina para los hijos, ¿sabes qué? Yo prefiero decir que estoy en quiebra, que no tengo, y ya no darle su parte de la pensión de alimentos. Entonces lo cubre perfectamente nuestro Código Penal. Y bueno, se maneja en la fracción primera. La segunda, la manifestación dolosa de percibir un salario menor. Sí, en este caso hay que recordar que las pensiones alimenticias, cuando se acuden a las instancias judiciales familiares, pues hay formas de cuantificar esa pensión alimenticia, ya sea a través de un porcentaje de lo que gana o a través de una cantidad específica, o incluso en salarios mínimos. Cuando es por porcentaje, pues obviamente hay un pacto, incluso en algunas ocasiones, entre el trabajador y el patrón, para decir que perciben un salario menor, para que el porcentaje que es ilegal de pensión alimenticia, en efecto, pues si está ganando 3,000 a la semana, puede decir: yo gano 2,000 pesos, para esos 1,000 pesos pues él obtenerlo un ingreso extra. Pero pues hay formas de que el fiscal a cargo de esa investigación pues requiera al patrón para que informe cuánto es el salario que percibe su trabajador, ya que todas las autoridades están obligadas a informar al Ministerio Público, y en caso de una información falsa se incurren en un delito de falsedad. Sí, falsedad de declaraciones dadas ante una autoridad judicial. También es muy recurrente por las personas, llegar y decir que no, pues sabes qué, dice la esposa: cuando estábamos juntos él ganaba 6,000 pesos, y luego de repente andan manifestando en los juzgados que nada más gana 2,000, gana 3,000, y bueno, ya está incurriendo ahí, como bien lo dice el licenciado Adrián, en el delito de falsedad de declaraciones. Entonces, hago un pequeño paréntesis.
Bien es cierto lo que dices, suelen tasarse a través de porcentaje, salarios mínimos o cuotas fijas. La recomendación general es que se tase en salarios mínimos. Sin embargo, cuando es posible acreditar el ingreso de una persona que se sabe que está perfectamente establecida en su empleo, yo recomiendo que se tase a través de un porcentaje. ¿Ello por qué? Porque puede ser que una persona, un político, no sé, un gran empresario o alguien de esas personas que están un poquito más mejor acomodadas económicamente, se les pueda recortar de sus ingresos una cantidad mayor en favor de nuestros hijos o en favor, pues, de la persona que está solicitando esta cuestión. Sin embargo, de manera muy general, sí suele pasar que se tase, o sea, para personas que es más imposible acreditar los ingresos, que se tase a través de salarios mínimos. Sí, de hecho, yo también recomiendo que sea en salarios mínimos. Y no solamente por ello, porque ya hay circunstancias donde las personas pues se salen de los empleos y después consiguen trabajos informales y pues ya no sabemos cuál es el porcentaje, pero pues una vez obtenido a través de salarios mínimos, pues es una forma ya objetiva de cuantificar esa reparación del daño. Efectivamente. La fracción tercera nos dice la pérdida voluntaria del empleo formal. Sí, de hecho, pues eso también lo liga a cuando es a través de porcentajes. Lo que hacen pues es salirse de ese empleo para obtener incluso empleos informales para que no la puedan comprobar cuánto es lo que gana y pues incurrir un poco en argumentar de que ya pues gana menos. Sí, van un poco de la mano estas fracciones, ¿no? Porque al momento de decir de perder el mismo el empleo con tal de no cumplir con su obligación, pues bueno, se está también colocando dolosamente en un estado de insolvencia. Entonces todas van como que unidas. Sin embargo, el legislador trató de especificarlas precisamente porque era como que lo más común que estaba aconteciendo. Sí, de ¿no? hecho, pues en este caso, pues ellos tienen empleos formales. Entonces uno de los argumentos de ellos, o más bien de sus técnicas, es perder ese empleo formal y conseguirse un empleo informal. Sí. Perfecto. En la cuarta, la negación o evasión de la responsabilidad bajo el argumento de laborar de manera informal o eventual. Sí, este supuesto es uno de los que llegan a diario y pues los imputados se valen de decir, pues es que esta semana solamente trabajé 2 días, por lo cual no puedo dar la pensión que me fijaron o gané muy poco. Pero pues hay que recordar que las personas que son beneficiadas de esa pensión alimenticia, como lo dijimos hace un momento, comen a diario, no se enferman, tienen necesidades de vestido, de educación, y no porque esa persona haya trabajado menos o haya tenido un ingreso menos, pues se debe de argumentar que no debe de otorgar esa pensión. Efectivamente. El cambio de domicilio, fracción quinta, el cambio de domicilio sin previo aviso con la finalidad de evadir la responsabilidad. Sí, en este caso, pues el supuesto nos liga a aquellas personas que se pueden ir fuera, incluso no solamente del estado, sino incluso del país, se van a laborar a los Estados Unidos, sino, incluso hay algunos de forma ilegal y ya no los encuentran localizados, ya no hay esa forma, incluso cuando se le está reteniendo de su propio trabajo, pues esa retención de su nómina, por lo cual ellos se encuentran, como quien dice, desaparecidos, no hay forma de lograrlos, de hacerlos que cumplan con esta obligación, pero pues cuando se acude con nosotros a la vía penal, pues a través de una orden de aprehensión sería el supuesto para hacerlo comparecer al proceso penal. Perfecto. El sexto, el deseo expreso de no cumplir con la responsabilidad. Sí, hay formas donde el imputado sencillamente, de forma expresa, a través de forma verbal o a través de mensajes en redes sociales, etcétera, pues señalan que ellos no van a dar pensión alimenticia y punto, que le hagan como quieran y pues ya no van a otorgar esa pensión. Efectivamente, pues bueno, estas son las hipótesis que nos maneja el Código Penal del Estado de Zacatecas, como lo mencionamos antes de entrar en ellas. Pueden ver más causas con las cuales se pueda querer eximir una persona de no cumplir con esa obligación, y todas pueden ser invalidadas
pues a través de una debida representación. Sí, así es. De hecho, en esta cuestión, pues el legislador estableció estas 6 fracciones, 6 supuestos, que no son los únicos, pueden haber más. Sencillamente con el hecho de no cumplir con la obligación, pues se incurre en este delito. Y también hay que hablar de las formas de persecución penal de este delito. Hay formas de querella, es decir, tiene que ir el representante de la persona que tenga esa obligación, más bien ese derecho a recibir pensión alimenticia. Cuando hablamos de menores, pues son los que tienen la guardia y custodia de sus niños, ¿verdad? Pueden ser la madre, el padre, incluso los abuelos, Dios. Cuando tienen esa guardia y custodia. No, también pues hay la forma de perseguir este delito a través de la forma oficiosa, cuando las personas no tienen un representante legal quien los represente cuando son menores de edad. Eso el Estado mexicano está obligado a investigar estos delitos. Perfecto. De manera general, de ello trata el abandono de familiares. No hay que dejar de lado que respecto a menores de edad, pues bueno, México es parte de una serie de tratados internacionales que los protegen sobre cualquier situación. Es decir, porque ahí también surge mucha duda. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Es que no he agotado todavía la instancia familiar por el principio de definitividad. En este caso no aplica, precisamente porque los menores son parte de la Convención de los Derechos del Niño, y bueno, eso supedita obviamente sus derechos ante cualquier otra circunstancia que pueda estar sucediendo y ante cualquier autoridad. Sí, incluso pues hay abogados particulares, algunos que todavía llegan a audiencias señalando que no se ha agotado la vía familiar, donde dicen que pues no se ha solicitado un incidente de pensiones vencidas y no pagadas para que se haga pues una ejecución forzada, pero pues no se requiere eso, únicamente se ocupa el incumplimiento, ya que, como lo señalamos, pues México es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, y pues eso obliga al Estado mexicano a dar la amplia protección, la máxima protección en cuestión de niños. Incluso hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso recuerdo, creo que fue el Estado de Chile contra niños de la calle, donde señalan que esas personas que no tienen un representante legal, el Estado está obligado a darle ese derecho a una supervivencia, a un sano desarrollo, por lo cual incluso algunos no tenían ni siquiera identidad, no se encontraban registrados, y el Estado está obligado a brindarle la máxima protección. Perfecto. Dos cosas que voy a agregar antes de cerrar este episodio sobre abandono de familiares. La primera, y es un consejo que va para todos. Si están casados con cierta persona y tienen hijos o ya llevan mucho tiempo con esa persona, considero que de manera eventual tienen que estar haciendo que les firmen también recibos de pago, porque luego sucede que por X o Y el amor empieza a mermar y luego van ante las instancias judiciales, ya sea por venganza, ya sea porque de veras sí lo necesitan, y empiezan a requerir el pago de una pensión. La única manera de poder contrarrestar una acusación en este sentido, pues bueno, una manera más objetiva, porque hay muchas maneras, pero puede ser a través de recibos de pago, en donde ustedes puedan acreditar que efectivamente durante mucho tiempo ustedes sí estuvieron contribuyendo para los alimentos de esa persona, ¿no? Entonces, yo recomiendo que sí, por mucho amor que se tenga, mucha confianza y todo, más vale prevenir que lamentar, y sí que les firmen esos recibos. La segunda, y sé que, bueno, me quedé pensando en la parte de los herederos. Efectivamente, hay personas que están recluidas en los herederos, como creo que todos conocemos, imparten talleres, imparten cursos. Entonces, si alguien, por ejemplo, quiere hacer un mueble que no le salga tan costoso, puede acudir ante los herederos a solicitar que los mismos internos les elaboren sus muebles, artesanías, no sé, según los talleres que se implementen en tal cerezo, pueden acudir, lo solicitan, les sale más barato, y son trabajos también muy bien realizados, se tiene que decir. Sí, de hecho sí, pues hay talleres de carpintería, de herrería en diferentes centros de reinserción estatales o federales. Hay diversos talleres y pueden acudir. También otro detalle es también cuando las personas
piensan que han pasado mucho tiempo y ya jamás les hablaron para esa pensión alimenticia, se quedan pensando que ya no va a pasar nada, pero este delito es permanente, por lo cual tarde o temprano esas personas pueden acudir ante nosotros, ante la vía penal, para hacerlos pagar, y pues todo lo que se juntó desde el primer incumplimiento se va a acumular y al final pues van a salir reparación del daño cuantiosas. Hay desde 400,000 pesos, hay unos de 100,000, de 20,000 cuando se van juntando, pero pues todo este dinero al final se tiene que pagar hasta el último centavo, y pues las personas cuando dejan pasar tanto tiempo, pues muchas veces pues tienen que pagar ya incluso con cárcel. Pues bueno, creo que ha quedado muy claro este episodio de abandono de familiares. Agradecemos que nos hayan escuchado. Síganos en redes sociales, Facebook Opeleyes Zacatecas, Instagram Opeleyes Zacatecas. Tenemos nuestra página de Wix. Asimismo, vamos a estar subiendo estos episodios que vamos a estar grabando de manera semanal en nuestro podcast Opeleyes en Spotify, Opeleyes Zacatecas en Spotify. Y pues licenciado Edgar Adrián, gracias por estar en el estudio, gracias por compartir tu conocimiento. Sí, a los auditorios pues que nos escuchan y que nos ven a través de todas estas plataformas, también en YouTube vamos a estar subiendo contenido semana a semana de temas interesantes dentro del derecho, de casos incluso prácticos que han pasado en este tiempo, y pues que nos sigan en todas las redes sociales. Y pues este video ha llegado hasta el final y gracias a todos por vernos. Hasta aquí la que cortamos. Muchas gracias, hasta luego.